sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
esta mañana que el Señor nos ha permitido el Señor estar acá nuevamente. A todos les saludamos en el nombre poderoso del Señor. Un nuevo día que el Señor nos ha dado, nos ha permitido, nos ha regalado en su misericordia para volver a seguir caminando en lo que Él nos ha determinado, hermanos. Así que a todos les bendecimos allí, nuestros hermanos que están por aquí conectaditos, a todos y cada uno de ellos. A ver, saludamos esta preciosa mañana. Yo tengo acá desde el inicio a nuestra hermana Patricia Avellaneda. Ya nos vimos en la iglesia, ella, Sarita. Saludamos también a Mariana Zuleta, a Lianis desde Santa Librada. Que el Señor la bendiga. A todos y cada uno de nuestros hermanos allá. Hoy estaremos allá en nuestro culto a las 7 de la noche. Estaremos por ahí haciendo unas visitas también. A todos de allá, igualmente bendecimos a todos nuestros hermanos. Nos alegra que estén aquí con nosotros, que sean parte de nosotros también. Saludamos a Jamie Velasco. Bendiciones, Jamie. A nuestra pastora Ligia. Saludamos a nuestra hermana Paulita Moreno. Que Dios la bendiga, Paulita. A Jorge Albarracín. A nuestra hermana Marina Costa. Milena Torres también. Ahí en Santa Librada. Jason, Dios lo bendiga, Jason. Ayer estuvimos ahí charlando. Ayer estuvimos conectaditos con ellos. Nuestra hermana Yana Jiménez. Dios la bendiga grandemente a ella, a su esposito, a sus hijas. Carlita Peraza, a Enoch Benigno y a Jora. Que Dios lo bendiga en nombre. Bendecimos a Carlita y a todo su grupo familiar. A nuestra hermana Linda Vargas, Magda Romero también allá, Alejandro, a Michael también, Dios les bendiga. A nuestra hermana Nayibe Mora. Bueno, a todos los que están allí conectaditos, que Dios les bendiga, y que en el transcurso de esta transmisión se irán conectando. También por aquí acaba de saludar a nuestra hermana Magali González, que Dios la bendiga. A ella, Raulito, donde esté viajando, que Dios lo guarde, Dios guarde su casa. Samaria, a Johan, bueno, a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos como colaboradores, decía Pablo, que en 2 Corintios 1, que colaboramos a favor de colaboramos con las oraciones, ya, y aquí estamos colaborando unos a otros a través de nuestras oraciones, sosteniéndonos, consolando a través de nuestra oración. No sabemos por qué tribulación esté pasando. Ayer hablamos eso en la iglesia, que es necesario, Dios nos va a pasar por tribulación, es necesario, no es algo malo en sí. Dios nos pasa por momentos duros, nos sentiremos atribulados. Pablo aún decía que pasó una tribulación tan dura en Asia, decía Pablo, que aún pensó que iban a morir, pero que confiaban en el Señor, y confiaba también que la iglesia oraba por él, y entendió que era el Dios el que libraba, que lo ha librado siempre y lo seguirá librando. Y así nosotros confiamos en esta preciosa mañana. Hermanos, no sabemos qué esté pasando cada uno, pero sí podemos que a través de nuestra oración Dios consuele a los atribulados, que Dios les sostenga. Así que vamos a orar. Vamos a estar orando, orando para que el Señor nos fortalezca. Hay cosas que solamente aprendemos pasando por momentos difíciles. Dice aún la Escritura que el mismo Cristo fue atribulado para poder llegar
fue sometido a lo que nosotros mismos fuimos sometidos para poder ayudarnos a nosotros, a socorrernos, porque pasó exactamente por lo que nosotros mismos pasamos. Y Pablo también habla de naufragios, sufrí naufragios, cárcel. Eso. Entonces Pablo habla de que todo eso le sobrevino. Sufrió naufragio, encarcelamiento. Y por solamente un motivo. El motivo no era porque Pablo había hecho algo mal, no. El motivo de eso era poder alentar a otros. Poder que otros que pasen por eso. Él decir, yo también pasé por eso. Puedo orar por ti. Puedo ayudarte. Puedo tener un buen consejo porque yo también pasé por eso. Por eso Dios nos pasa. Eso es un motivo. Así que vamos a orar en esta preciosa mañana. Que Dios traiga consuelo, ánimo, fortaleza en medio de lo que estés pasando, que es necesario. Acuérdense que Jesús dijo, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, y es necesario pasar por acá. Pasó. La diferencia fue que a Jesús se le durmieron sus compañeros. Sus compañeros de oración. Se le durmieron. Bueno, nosotros esperamos que no haya ninguno dormido. Pero nosotros esperamos que allí usted también esté acompañándonos en nuestras oraciones. Y que diciendo, Señor, no sabemos por la aflicción que esté pasando X o Y o nuestros pastores, pero en medio de ello les consolamos, les animamos a través de nuestra oración. Así que eso hacemos en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, amado Dios, por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti por este medio. Tú inventaste la oración. Es la manera como un ser humano común y corriente, lleno de debilidades contrarias a ti, Señor, pero que tú determinaste que aquel que se acerca a ti, tú no le echas fuera. Señor, aquel que ora, tus oídos están atentos a la oración y el clamor del justo que se levanta. Y aquel que te busca de todo corazón tendrá respuesta tuya. Hoy nos acercamos confiadamente. Miren la invitación tan grande. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy no huimos, nos acercamos y para venir a socorrernos en ti, para decirte, danos la gracia, danos la misericordia que necesitamos de parte tuya, Señor. Amado Señor, aquí estamos, amado Cristo. Aquí estamos apoyándonos unos a otros. Aquí estamos, amado Señor, confiando, orando, Señor, uno por otros. Nos has permitido conocer dificultades y la aflicción de muchas personas, para a partir de eso también orar por ellos. Hoy mis hermanos levantan su voz y no dejamos nuestra oración para mañana ni para más tarde, ni pasamos esta responsabilidad a otro. Señor, si nos hemos dado cuenta, hoy oramos. Dice la Escritura que Dios mismo era afligido con la aflicción con que eran afligidos los israelitas en Egipto. Señor, que aunque Dios mismo se afligía cuando los enemigos de Israel venían a saquearlos. Y por eso entonces enviaste consoladores, enviaste jueces que les ayudaran, que los levantaran. Señor, no dejaste el pueblo abandonado. Y aunque tú mismo provocaste, Señor, lo difícil que pasaban, porque es imposible dejar sin castigo, Señor. Tu palabra dice que aún tuviste nuevamente misericordia
y siempre levantabas un juez que los libertara. Traías consuelo en medio de la aflicción que tú mismo provocabas, amado Señor, o que tú permitías. Gracias, Señor. Tal vez, Señor, tengamos que pasar por momentos duros y difíciles, pero allí estás enviando fortaleza y provisión de consuelo, Señor amado, a mi hermano, a su familia, a su casa, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos el honor y te damos gracias por lo que tú estás haciendo, por fortalecer a mi hermano, fortalecer su casa. Gracias, amado Señor, por no abandonarnos, por no dejarnos. Gracias, Señor amado, porque el que a ti viene tú no le echas fuera. Hoy oramos con propósito. Oramos para que sostengas, para que levantes al débil, para que extiendas tu mano y levantes al cansado, Señor. Amado Señor, para que aquel que hoy tal vez no tenga ánimo, Señor, hoy allí la palabra del Señor y a través de esta oración pongas ánimo en el corazón de mi hermano. Señor, desde aquí también oramos por mucha gente que sufre dificultades, que no te conocen, que están expuestos, por niños, amado Señor, que son víctimas del pecado del hombre, del ser humano, del grande. Señor, por familias, hoy padres que han abandonado a sus hijos. Oramos por mamás, hoy mujeres que están siendo maltratadas de una u otra manera. Oramos, Señor, por personas que hoy están buscando un trabajo desesperadamente porque hay muchos faltantes en casa. Hoy nos ponemos en lugar de ellos y te pedimos que les bendigas. Oro por aquella persona que hoy está siendo esclavo del pecado, que no quiere, pero allí está esclavo, que no hay otra opción para él, que está muertos en delitos y pecados. Así que en el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de ellos. Envía tu palabra, el evangelio, que ellos puedan, amado Dios, aunque no sepan orar, puedan allí levantar su voz de un momento a otro. El Espíritu Santo toma la intención e invoque tu nombre, y se cumplirá tu palabra, que aquel que invoca tu nombre entonces será salvo. Que lo puedan invocar de todo corazón, y tú no serás apático, no serás extraño a ellos. Vendrás, Señor, los harás alcanzables. No hay lugar donde puedan esconderse, donde la mano poderosa de Dios no les pueda alcanzar. Señor, allí están muchos de nuestros familiares, hijos, Señor amado, tíos, sobrinos. En esta mañana también los ponemos ante tu presencia. Gracias por guardarlos hasta aquí. Y yo sé, Señor, que tal vez no ignoramos de todo lo que tú los has guardado. Así como alguna vez Israel estaba allí y Balaam las estaba maldiciendo, y tú cambiabas la maldición en bendición. ¿Cuántas cosas no has cambiado sobre nuestros familiares e hijos por causa de alguien que ora y los está guardando en oración? No dejamos de orar, no dejamos de presentar nuestra familia delante de ti. Ayer oramos por ellos y hoy también oramos por ellos. En el nombre de Cristo, oramos por aquellos que no oran. Oramos, amado Señor, por aquellos que hoy están en una UCI desesperados, por aquellos que hoy tendrán que partir, que hoy estás determinado que tengan que partir, Señor, por aquellos que están desahuciados ya en casa, que le dijeron no hay nada más que hacer. Señor, hay más que hacer. Hay vida, Señor, la verdadera vida eres tú. Oramos que en hospitales, que toques gente hoy que hoy tenga que partir, que sea hoy el día de la cruz para ellos. El ladrón, aquel que se encontró contigo, que hoy puedas levantar su voz y decir, hoy, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y hoy puedan escuchar la voz de Jesucristo que diga, hoy es tu día, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Señor, ponemos nuestros planes en tus manos. Ponemos Colombia. Señor, tu palabra dice que oremos por esos gobernantes, que oremos por los hombres. Levantemos plegaria, oración, peticiones a favor de ellos, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Señor, por eso oramos. Colombia te necesita y la labor de la iglesia es orar. Señor, ese es el momento más importante. Cuando la iglesia ora, recordamos a Colombia y a nuestro presidente. Y aunque muchos lo ataquen, Señor, tú fuiste el que lo pusiste. Yo no escogí el presidente, pero tú lo pusiste. Usaste el mecanismo de voto, pero tú habías determinado hacer un plan a través de nuestro presidente Iván Duque, a través de Claudia López. Y no estamos para calificar su papel, estamos para orar por ellos, con errores y sin errores, con aciertos y desaciertos. Los ponemos delante de ti, Señor, para que les bendigas, alumbra sus caminos, en el nombre de Jesús. Oramos, amado Señor, por gobernadores. Oramos, amado Señor, por los alcaldes. Oramos, amado Señor, por la policía, amado Dios, por el ejército allí luchando. Guárdales, son instrumentos tuyos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ellos no los puso el diablo, los pusiste tú, Señor. Oramos para que restaures en Colombia el respeto por la autoridad, que se ha perdido, Señor, desde casa, desde papá y mamá, y ha trascendido, amado Dios, a las posiciones de autoridad en trabajos, aún en el Estado, Señor. En el nombre de... No ignoramos que hay cosas duras, difíciles, corrupción. No ignoramos que hay injusticias. No ignoramos que hay gente que abusa del poder, pero también creemos firmemente que sobre esos altos, esos que tienen posición, vigila uno más alto, el Altísimo. Tú gobiernas sobre ellos, defiende. Tú defiendes la causa del pobre. Tú defiendes la causa del maltratado, Señor, de los niños, Señor, y es mejor que tú los defiendas, mi Dios. Señor, en Israel la gente que era abandonada, Señor, que tenía menos probabilidades para vencer, como las viudas, los huérfanos, los extranjeros, tú los defendías, Señor. Sé tú el brazo en el cual se apoyan la mamá soltera, Señor, la mujer maltratada, Señor, el huérfano, Señor amado. Padre, aquel que es extranjero, Señor, que se apoye en ti, Señor amado. Extranjero físico, Señor, pero también los espirituales, amado Señor. Gente sin provisión, con desprovisto, Señor, pero que en ti lo podemos hallar todo, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Bendice Colombia, bendice nuestra patria. Que hayan, Señor amado, puestos de empleo. Multiplica los puestos de empleo con buena remuneración. Levanta hermanos que estén allí conforme al propósito tuyo, que inicien negocios, que vengan ideas de negocio, de trabajo, de ser generadores de empleo. Y que a través de ello, Señor, se multiplique el evangelio, compartamos el evangelio. Levanta una iglesia con favor, amado Dios. Aunque mucha gente en Hechos, dice la Escritura, que no se juntaban con los apóstoles por temor, pero tu palabra dice que la gente los alababa grandemente. Y también dice la Escritura que tenían favor para con el pueblo. Danos favor para con el pueblo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, permítenos no solamente predicar el evangelio, sino también predicarlo con nuestros hechos, con nuestras actitudes, no con el rechazo de la gente, sino que abrazarlos con tu palabra poderosa. Señor, muchas gracias. Bendice a nuestros hijos que están creciendo, que son niños, otros están entrando en la adolescencia, otros en la juventud. Señor, que la palabra tuya, mi Dios, yo te pido que les alumbres el evangelio. Alumbra tu palabra, Señor, que ellos puedan, que la zarza se prenda delante de ellos. Alumbre la zarza
y la voz del que habló en la zarza hable al corazón de nuestros hijos, de familiares. Señor, ellos puedan decir: tú eres el Dios, y tú te puedas presentar: soy el Dios de tus padres, soy el Dios que te hablan, soy el Dios del Evangelio, en el nombre de Cristo, Señor. Y ellos puedan, frente a esa revelación, quitar sus calzados, Señor, y acercarse a ti. Te lo pido en esta hora, Señor. Aunque muchos de nuestros familiares hoy te rechacen, crean que no te necesitan, no importa, esa no es la verdad. Seguimos orando por ellos, confiando, Señor amado. Como decía Pablo, sigo orando por los de mi sangre, por los de mi nación, mis parientes, según la carne, que son los israelitas, Señor, de los cuales son la promulgación, el pacto, la ley, y te han abandonado por establecer su propia justicia. Pero, Señor, seguía orando el apóstol, y nosotros seguimos orando, Señor. Tal vez no ese es nuestro llamado. Nos llamaste porque alguien tenía que orar por ellos. Nos llamaste porque alguien en la familia tenía que orar. Aquí estamos orando, Señor. Oramos entonces para que bendigas, Señor, no como nosotros queremos ser bendecidos, porque tal vez no miramos la bendición como tú la ves, pero oramos para que la bendición de Jehová bendiga Colombia, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, la iglesia de Boitá, de Santa Librada y de la obra de Dios, de Reino, Poder y Gloria en todo Colombia, nuestros pastores, nuestro pastor Orger y su familia. Que la bendición del Señor, que la que enriquece, dice Proverbios, y no añade tristeza con ella, venga sobre la cabeza de los justos. Señor, que venga el buen óleo sobre la cabeza del justo, que venga sanidad sobre el corazón de tristeza, sanidad, amado Señor, de desaliento, de desánimo, de ser defraudados. Que venga el buen óleo sobre el cuerpo, sanando enfermedades, papá. Sana, Señor, te lo pedimos en esta hora. Vamos, ahí donde estás, ora por enfermos que conoces. Y si tú estás enfermo, ora a Dios en esta mañana. Señor, oramos que trasciendas esta señal, este espacio, Señor, y llegues donde el que está necesitado, donde está enfermo, Señor. Sana el colon, sana las arterias, sana los coágulos, amado Señor. Sana los trombos en el nombre de Cristo. Sana toda masa, desaparécela por el poder tuyo, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Sana toda jaqueca, dolor de cabeza que se haya allí, amado Dios, establecido, no se quite. Sana Señor amado, sana de, amado Dios, de triglicéridos, de colesterol. Sana del corazón, amado Señor. Sana de dolores musculares, de huesos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Extiende tu mano, Señor, poderosamente. Señor, nosotros no sanamos a nadie, pero tú eres el sanador. Pedro le dijo a Eneas, levántate y haz tu cama porque Jesucristo te sana. Así es predicamos hoy que Jesucristo está sanando, que ese Cristo de gloria sane allí donde está. Mi hermano, Señor amado, sana, amado Señor, de problemas de presión arterial, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, sana también de ansiedad, sana, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de espíritu, de influencias demoníacas, Señor amado, de gente, vengan a ti, Señor. Desarraigue, Señor, quites toda obra infructuosa de las tinieblas, Señor amado. Sana, amado Dios, de toda ansiedad, de Señor, todo espíritu de suicidio. Venga el Espíritu Santo donde haya muerte y produzca vida por el poder de tu palabra, Señor. Señor, muchas gracias, Señor. Que Dios les bendiga a tu iglesia, que Dios bendiga a tu iglesia. Dios bendice a tu iglesia. Que Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ellos y alce su rostro sobre ellos y tengan paz en el nombre poderoso de Jesús. Paz en los hogares, paz unos con otros, paz entre esposos, paz hijos y padres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Gracias. Amén. Gracias a nuestro Dios. Bueno. Bueno.
vamos a meditar sobre la palabra del Señor en esta mañana, agradecidos con nuestro Dios de que nos escucha, nos atiende, amén. Nuestro Dios nos está escuchando, nuestras oraciones están siendo atendidas. Eso dice la palabra, amén, que Él conoce, que escucha el clamor. Ayer leíamos que Dios escuchó la queja, pero también escuchó el clamor. Escuchó la queja del pueblo, pero escuchó la oración de Moisés por el pueblo. Entonces podemos estar seguros de que Dios atiende siempre a la oración, amén. Sí, hablamos también el martes en las escuelas que tenemos, y de paso a todos les decimos, de verdad que estamos, tenemos grupos de estudio bíblico para que puedan, y esta es siempre nuestra recomendación a la iglesia, acérquese a un grupo de estudio bíblico, a unos hermanos. Hay gente que si no está en la iglesia y quiere estar, comuníquese, que ahí se conecta, nos conectamos por internet. Y a través de todo, de conocer la escritura, la palabra, somos fortalecidos, somos sostenidos por parte del Señor. Conocemos cada día al Señor a través de esa palabra poderosa de parte del Señor. O sea, eso es una muy buena labor. Y hablando, en estos días hay un tema que hablamos de los dones, y hemos hablado de los dones. Y a veces uno dice, yo les decía, no espera buscar a alguien que tenga un don de sanidad para orar por un enfermo. No, hermano, y no funciona así. No, a veces dice, ¿quién tendrá el don de sanidad? No, hermano, el don de sanidad lo tiene la iglesia. Sí, señor. ¿Cómo? La iglesia es una comunidad sanadora. Escuche esto, la iglesia es una comunidad sanadora. La iglesia hoy, Dios le dio la autoridad para que ore. Ora. ¿A quién escucha? Mire, la Biblia dice que Dios no escucha a los pecadores. ¿A quién Dios está escuchando? A la iglesia. Y eso es lo más terrible muchas veces. Porque aquel que Dios escucha, no ora. Y aquel que Dios no escucha, ora mal. No sabe cómo orar. ¿Sí? La Biblia dice así, esa es un principio. Dios no puede escuchar a los pecadores, porque muchas veces está en oposición con Dios. Pero dice la Biblia que si este es temeroso de Dios y se arrepiente, a este escucha. Entonces, aquel que escucha a Dios, la iglesia a Dios hoy escucha gustosamente a la iglesia. Y nosotros vamos a ver esa variante porque, por ejemplo, en Moisés, usted va a ver que Moisés ora por Faraón, ¿sí? Y cuando las ranas, indícame cuándo voy a orar por ti, ¿sí? Usted ve que es Job quien ora por sus los amigos, ¿sí? Y así va a ser un constante. Job ora por sus hijos, va a ser un constante, porque y después de Jesús usted ve que es un Pedro que oraba por un cojo, ¿sí? La iglesia totalmente. Dios no está escuchando hoy a uno a veces se quedó creyendo que era la representación. Es Pedro, es Moisés, no, era ese representaba el lente de que aquellos que estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y hoy la iglesia cumple el propósito de Dios a través de la predicación del evangelio y la oración. Entonces, aquel punto, hermano, ore. No necesitamos decir, tengo un don de sanidad. No, hermano, ya lo tenemos. ¿Cuál es el don? La oración. Dios nos regaló la oración. ¿Para qué? No tengo que esperar que alguien tenga un don para orar por mí. No. Ora como iglesia, oramos como iglesia. Por eso hoy ponemos las peticiones allí. ¿Y a qué está sujeto la oración? A la voluntad de Dios. Si no es voluntad de Dios, todavía no sanarás. Si no es voluntad de Dios, no va a tener el trabajo todavía. Porque algún propósito Dios tiene. Y alguna cosa Dios nos está enseñando. Que a su tiempo usted lo va a saber. A su tiempo. Son de esas pequeñas cosas que Dios todavía no va a quitar, pero que las usa como instrumentos de maestros. Nos van a enseñar. Qué buen maestro muchas veces ha sido esa necesidad que he tenido. Han sido muy buenos maestros
para con nosotros. Así que por eso oramos. Crea firmemente que si Dios hoy va a sanarte, te sana allí donde estás. Ha sanado a nuestros familiares y está obrando de una manera poderosa. Así es. A todos les bendecimos grandemente. Y ayer terminamos Los 10 mandamientos. los 10 mandamientos. Una serie tremenda. ¿Cuánto cree usted que sacó? Yo le invito a que usted ponga las calificaciones ahí. ¿Cómo salió su examen? Sí, Por favor, pónganos sí, la calificación de 1 a 10. Su radiografía, ¿cómo Su- salió? Sí. ¿Sí? Pónganos, ¿Cómo salió nuestra vamos a leerlo allí radiografía? para que usted diga, pastor, creo que 3 de 10. Como que de pronto hay alguien que pasó con 6, de pronto pues, ojalá, vamos a ver, o uno que haya pasado con 9, ¿no? 8. Por favor, pongan allí sus calificaciones. Pongan allí de pronto qué les enseñó, qué les llamó la atención acerca de esta. ¿Cuál dijo usted? esta serie ¿Cuál, de la cuál ley? de pronto No pensé pensó que esta sí, y dijo, ¿no? no, yo no pensaba que este mandamiento era así. No pensé que este mandamiento fuera de esa manera. Entonces, no pensé que fuera así. No me imaginaba que fuera de esa manera el mandamiento. Entonces, puede poner allí, sí, que usted diga, este mandamiento me puso a pensar mucho, ¿sí? Personalmente a mí hubieron varios que me pusieron a pensar, pero sabe que nos pusieron la lupa, la palabra nos puso la lupa todos esos días para meditar sobre nuestra condición y saber que necesitamos de un Dios grande y poderoso. Romanos capítulo 7:7. Grillona me puso 0.9. O sea que está mala. Yo creo que todo vamos igual. Romanos capítulo 7:7. Ay, santo Dios. Ya le digo. Porque la tarea, entonces, ¿qué sigue aquí? Porque eso es lo que eso es lo que nos va a seguir mostrando la ley. ¿Qué sigue? Porque la única manera entonces de poder yo conocer a Dios, por eso era tan importante, iglesia. ¿Qué hace la ley? Me enseña a conocer a Dios. Es imposible. Hoy el evangélico somos muy sentimentalistas. Entonces creemos que conocemos a Dios sin conocer la ley, y eso es totalmente mentira, hermano. No podemos decir que conozco a Dios si yo no conozco la ley, porque la ley me refleja lo que Dios es. ¿Ya? Escúcheme. Dios, aunque nos acercó a través de Cristo, Él no se ha rebajado. Dios no ha cambiado. Siempre será el mismo. ¿Qué cambió en Dios? La forma como se acerca y se relacionó con nosotros. Porque antes se relacionaba por la ley, y como nadie la podía hacer, después optó darnos una mejor provisión. Ahora se relaciona con nosotros a través del Salvador, a través de Jesucristo. Entonces es muy importante. La ley nos señala como pecadores. La ley nos dice que somos pecadores. ¿Por qué? Porque nos rajamos en toda la ley, hermano. Los 10, o sea, ¿qué nos demostró la Escritura? Hermanos, que no podemos cumplir nada, absolutamente nada. Y si uno dice, por ejemplo, de un mandamiento cumplía 50%, ya con eso, ya eres culpable de todos. Sí, claro. ¿Ya? Romanos 7:7. Hay que leerlo con mucho cuidado porque es un poquito complicado de leer. Eso le iba a decir, es un poco complicado.
Y incluso ayer con el último versículo que terminamos leíamos el Evangelio y Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y termina diciendo: porque si vuestra justicia no fuere mayor que lo de los escribas y fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Ahora hay que analizar esto. ¿Qué pasa? Entonces, ¿para qué es el Evangelio? Una de las cosas era la ley, pero con Cristo nos dieron la gracia. Y uno a veces habla mucho de la gracia. Y necesitamos, ¿para qué es la gracia? Hermanos, la gracia de Dios es para habilitar a aquel que no podía hacerlo para que sea. Ejemplo, la diferencia de aquel que no conocía a Cristo son dos cosas. Cuando no conocíamos a Jesús, usted no solamente no quiere hacer la ley, y aunque quisiera, no podría hacerla. No estamos capacitados. Estamos esclavos del pecado. ¿Ya? Vuelvo y se lo explico así suavecito. El inconverso, cuando usted y yo éramos inconversos, el que no es cristiano, no puede cumplir la ley de Dios. No puede. Y tampoco quiere. No puede y no quiere, hermano. Sí. A veces uno dice: no, la gente cree que es un sentir, pero en verdad, hermano, la naturaleza pecaminosa, no regenerada, no puede agradar a Dios. Y eso es lo que va a decir Romanos capítulo 8. Porque el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Y eso es lo bueno, que por eso Pablo nos va a hablar aquí de esto. Y es lo siguiente, es que en nuestros miembros está esa naturaleza, pero el cristiano está perfectamente calificado para cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por su naturaleza? No, por la gracia que abunda en él. Entonces, no es que nosotros vivamos sin ley, y no es que la ley nos haga salvos, la ley nos señala nuestra condición. No es que seamos salvos por cumplir la ley, pero somos salvos por creer en Jesús, pero somos salvos para vivir en la ley de Dios. Vivir en la ley de Dios. Amén. Que la ley de Dios incluía todo lo que vimos: no matar, que el no murmurar, no codiciar, todos los mandamientos que vimos. Amén. Romanos 8:7. ¿8-7? 8. 7, no sé. Sí. O vaya largo el Romanos 8. No, tú. Porque el 7 va a seguir y se va a conectar con el 8. Entonces el 8, el 8 está diciendo: nadie puede agradar a Dios si andan en la carne. Pero no está hablando, está hablando, si no eres regenerado, no puede, hermano, cumplir esa ley de Dios. ¿Ya? La diferencia entonces de aquel que ha conocido a Cristo, a veces esto es un poquito, pero por favor no se pierda. Aquel que conoce a Cristo ya tiene la habilidad de poder cumplir la ley de Dios. Ahora ya tiene algo: quiero, aunque muchas veces no pueda. Usted puede decir: pastor, o sea que yo vengo a Cristo y si me convierto no voy a pecar. No, vamos a pecar. Lo más seguro es que seguiremos pecando porque estamos en esta carne. De nuestros miembros. Pero créame que cada vez lo vamos a hacer mejor. Cada vez la obra, hoy vamos a pecar menos que ayer. Porque no solamente, antes no quería, ahora ya quiero agradar a Dios. Entonces mira el 7:7 lo que dice. ¿Qué pues diremos? Comienza a explicar la ley, porque si no usted va a decirme ahí, toda la ley lo más terrible es mala. Y eso es lo que hemos pensado.
uy, no, la ley era malísima, pastor, pero ya, Ajá. Esa, ya. esa ha sido la interpretación de la ley. Y mire que no, o sea, totalmente. Por eso, si nosotros no tenemos un correcto estudio de la escritura, vamos a tomar textos de una manera mal interpretados, porque cuando vamos conectando todo nos damos cuenta realmente qué es lo que quiere decir, y que ningún escritor de la Biblia se antepuso al otro. ¿Sí? Sí, mire que ninguno No. anuló al otro. Por eso Sino lo que espectacular de la Biblia es sí. eso, que eran escritores Sí. totalmente apartados, que ni se conocieron, Ujú. con miles de distancia de años en nacimiento, Ujú. pero que escribieron y concordaron todo por una sola razón: el verdadero escritor de la Biblia es el glorioso Espíritu Santo. Así es. Por eso la Biblia, aunque pareciera muchas veces que se contradice, no se No. contradice. Hay que tener un correcto estudio de la escritura para darse cuenta que ella abunda, ¿sí? Y tiene una conexión interna, porque es el Espíritu Santo quien la inspiró. Amén. Entonces, ahí vamos a empezar a leer. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo, porque ya señaló atrás que el problema era que no se puede cumplir la ley. Entonces Pablo dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado. Pero dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Sí, así es. Entonces, ¿sí o qué hace el pecado? Lo que hace la ley es señalar el pecado. Por ejemplo, lo que vimos, que por ejemplo, Por ejemplo, nos señaló la abundancia de la magnitud Sí, del sí, pecado. mire esto. Por ejemplo, que uno dice, no, yo no mato a nadie, pastor, pero hablo muchas veces de las personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Matando a alguien, ¿sí? Jason decía aquí en su examen, decía paso a paso, así es, pastor, dice, dejar de colarse en el Transmilenio hasta dejar de matar Ujú. con las palabras. Ahí Claro vamos, que sí, claro que ahí sí. vamos en Los rumores, en la carrera. sí, sí, cuántos reproducimos y replicamos rumores. Entonces, por eso Pablo está Elianis dice que se debe arrepentir. por eso Pablo sabe que esto es bueno, porque eso nos va a hacer venir a los brazos correctos. Yo le decía a la iglesia ayer, estar en los brazos correctos. Y mire, entonces Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Amén. ¿Sí? Y la ley lo que va a despertar también va a ser nuestra conciencia. ¿Qué pasó estas semanas que hablamos de la ley? Despertó la conciencia suya ¿a qué? A lo que estaba haciendo malo, Ujú. pero que usted no pensaba que era malo. Usted coló en Transmilenio muchas veces y usted no pensaba que era malo, pero la ley te va a llevar a un Salvador, porque la ley lo que hizo fue concientizarte del Concienciar. pecado, Ujú. ¿sí? Concientizarte del pecado. Eso es lo que hace la ley, porque esa conciencia ya no lo va a dejar usted tranquilo, ya va a saber, ya. Entonces lo que hace, eso es lo que hace la ley, despierta mi conciencia del pecado. Dice, conocí la ley sino por el pecado. Dice, porque tampoco yo iba a conocer la codicia si la ley no dice no codiciarás. Ujú. Entonces, todo lo que le dijimos de la ley, todo lo que hablamos, dice, uy, yo no conocía esto. Pero ya sabe a qué le llamaba, cómo le llama eso la ley. Ujú. Ah, Y no, ya le llamó sabemos, codicia. y ya sabemos a qué se refiere la O le llamó codicia. muerte, Porque O, todo, o no sí, matar, o le Ujú. llamó tener dulces ajenos, ya sabe cómo le llama. Dice el 8, pero el pecado tomó ocasión por el mandamiento Ujú. y produjo en mí toda Toda codicia, Ujú. porque sin la ley el pecado está muerto. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay ley, yo no conozco mi pecado. Pero gracias a la ley conocemos que somos pecadores, que somos deudores. El problema de mucha gente es que no conoce qué debe, ¿sí? Por eso muchas veces va a Dios de una manera muy decipiente, como Por eso, muy... no. Y como por eso muy- el cristiano, Ujú. hoy que no nos gusta mucho la Biblia, Ujú. que llegan a Cristo y no nos gusta leer la Biblia, llega a nuestro joven, no le gusta leer la Biblia, hermano, por eso hay muchas situaciones en nuestra vida y conductas que las tenemos las seguimos practicando. Por ¿Por qué? ejemplo, Porque de no hay todo esa lo que conciencia vimos. de pecado. Por ejemplo, yo sé que pronto alguno dijo, no, pastor, mire que yo
soy de los que compran las películas piratas, o sea, y yo no sabía que de pronto iba hasta allá. Por eso Jesús dijo, la justicia de los escribas y fariseos, hablando de la ley. Por ejemplo, si no fuera mayor, ¿qué está diciendo Jesús? Los escribas y fariseos eran buena gente, pero no basta con ser buena gente, tiene que ir mucho más allá, el reflejo del Dios que tenemos. Entonces por eso él dice, ustedes tienen que ser mejores. ¿Quién tiene que ser mejor esposo? El cristiano. ¿Quién tiene que ser mejor esposa? La cristiana. ¿Quién tiene que ser mejor hijo? El cristiano. Mejor ciudadano. ¿Quién tiene que ser mejor ciudadano? Cristiano. Mejor estudiante. El cristiano. ¿Quién tiene que ser mejor joven? El cristiano. Es que todo el mundo hace lo mismo en Facebook. Usted no, tiene que ser mejor. Jesús dijo, si no fuera mayor. Y está hablando de la ley. Está diciendo, yo no la vine a cumplir, yo no la vine a borrar, la vine a cumplir. ¿Sí? Por eso decíamos que Jesús fue el cumplidor de toda la ley, ¿sí? Para impartirnos esa justicia que nosotros necesitamos, esa gracia que necesitamos. Entonces, si Dios no hubiese encerrado todo esto así, entonces no hubiésemos conocido el pecado, no hubiésemos conocido que somos deudores delante de Dios. Por eso es que muchas veces no entendemos que usted y yo somos deudores. Amén. ¿Sí? Hay un coro muy antiguo Soy deudor. sí, que habla de eso, somos deudores delante de Dios. Entonces eso nos va a hacer buscar a Dios con una actitud correcta. ¿Por qué? Usted y yo somos deudores. Pecadores. Y así Dios no nos dé nada, tenemos que agradecerle y adorar, porque éramos deudores. Sí. Somos deudores delante de Dios. Amén. Nuestra condición, y ahí Pablo lo va a seguir narrando. Está diciendo. Y ahí. Vamos en el verso. Sí. Sin la ley el pecado está muerto. Dice Pablo, sin la ley vivía en un tiempo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, mire para qué eran los mandamientos. Para vida. Pero para mí resultó para muerte, porque no lo puede cumplir. ¿Sí? El pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. ¿Ya? De manera que la ley, ahora dice Pablo, mire que era la ley. El problema no es, escúcheme, el problema no es la ley. Hoy pilas con esto, porque hoy el ser humano, el hombre ha querido quitar la ley. El pecador quiere la ley y le parece injusta. Hay gente que dice, y pastor, o sea, ¿usted no le parece injusto que Dios mande gente al infierno? Hay gente que dice, ¿por qué predican así? Es que Dios sabe cómo es conmigo. Hay gente que dice, no, Diosito sabe que yo hago la buena obra porque es que yo sé y hago esto y lo otro, pero Dios sabe que no creo que sea Dios tan exagerado de ir hasta allá. Pero escúcheme, la ley no puede ser abrogada. El problema no es la ley. Hoy nosotros queremos cambiar la ley y podemos hacer aquí plebiscitos. Podemos hacer leyes terrenales. Podemos hacer las marchas terrenales, las marchas para cambiar leyes terrenales. Como lo que pasó con la reforma tributaria. Pero con Dios no. Las celestiales no se pueden cambiar. Con Dios no, porque Dios es justo, santo, bueno, no puede cambiar. Si hoy Dios cambiara su ley, estamos diciendo que Dios no es omnipresente, que Dios no es omnisciente, que podemos dudar de Él. Pero algo que nos mantiene firmes y confiados en Dios es que mire que en Dios nunca ha cambiado, que todo en Dios es perfecto. Por eso el problema aquí no era la ley. Mire lo que dice el 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, mira el mandamiento cómo es. Santo, justo y bueno. O sea que el problema no es el mandamiento y el problema no es la ley, es buena, santa, justa, buena. El problema somos nosotros. Eso es lo que va a hablar ahorita Pablo los otros versículos. Porque nosotros, mire por qué el problema es en nosotros. Entonces mire lo que sigue diciendo Pablo en el 13. Esta es la segunda sección. Porque va a empezar con de la misma manera. En ninguna manera. O sea, cuando Pablo está diciendo en Romanos, ninguna manera, está diciendo no hay cómo. O sea, no se meta con eso. No hay,
no hay cómo, mejor dicho, no hay opción. Dice el 13, hay una pregunta, como está empezando la sección del verso 7. Mire, la 13 empieza con la pregunta. O sea, lo que es bueno, lo que es bueno es que la ley, que es buena, vino a ser muerte para mí. Que era lo que había dicho versículos anteriores. Eso es lo que dice hoy el pecador, eso es lo que él dice hoy el que está viviendo en el pecado. ¿Ya? Y aquí hay algo especial, entre comillas. ¿Se acuerdan? En el tabernáculo de Elí habían unos jóvenes. Dice que los jóvenes del tabernáculo de Elí, que eran sus hijos, no solamente ministraban al Señor. Mire lo que hacían estos jóvenes. Ministraban al Señor, servían, recibían las ofrendas, ministraban en el lugar santo, en el santísimo, santo. Pero también, terminando esa travesía, robaban de las ofrendas de Dios y también se acostaban con las mujeres en el templo. Y la razón, ¿sabe cuál es, hermanos? La misma. La palabra escaseaba. Cuando la palabra escasea en el cristiano, no hay, a nada llamará pecado. Le pasará lo mismo escuchar el reggaetón, bailarse el reggaetón. Tiene problemas, pero no es pecado para él. Amén. Entonces, ¿qué hace la ley? Alumbrar los ojos para darse cuenta que, por eso Pablo dice, y resultó para muerte para mí. ¿Por qué? Porque me dio a conocer mi condición. Y me dio a entender que estoy muerto. Amén. Sí, eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que él está interpretando. Sí, que Pablo no está diciendo, no, ella me hizo entender que estoy muerto por mi pecado. Y hay que entender quién está hablando. Pablo, fariseo de fariseos. El hombre más buena gente del mundo era Pablo. Era judío de judíos. Y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, era el hombre más buena gente. Pero la ley demostró frente a la ley que era pecador, porque estaba sin Cristo. Era pecador. El hombre sin Cristo es pecador, experto en pecar. Por eso el cristiano, que a veces somos muy sentimentalistas, estamos diciendo esto, que dice, no, yo conozco a Dios. Pero te voy a decir, ¿desde qué punto conoces a Dios? Ese es el problema. Esa gente que dice, no, conozco a Jesús por una experiencia. No, que me gustó porque, no sé, me pareció mejor acá que en la católica. Pero es mentira, hermano. O sea, el problema es desde qué punto conocemos al Señor. Amén. Por la palabra. Viene y te confronta con la ley de Dios. Ello nos hace conocer a Dios. Entonces mira lo que Pablo sigue diciendo. La ley, lo que es bueno para mí vino a ser muerte, la ley y todo eso. No, dice en ninguna manera. Dice, sino, el problema es el pecado. Exactamente. Dice, sino que el pecado que tengo yo, para dice, mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. Es que Pablo es un poquito complicado. Y la muerte, y sigue diciendo, ¿por medio de qué? Por medio de lo que es bueno. A través de la ley. La ley que es buena. A través del mandamiento. ¿De qué se aprovecha el pecado? De la incapacidad que tiene el ser humano. Por eso tenemos un texto que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, al no conocer la ley y el mandamiento, vivimos en un constante pecado. Pero cuando la ley viene, nos señala qué es pecado. ¿Por qué? Porque la ley y el mandamiento son buenos. ¿De qué se aprovecha el pecado? De mi incapacidad de dejar de cumplir la ley. De eso se aprovecha. Entonces por eso estamos esclavos al pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Eso lo va a decir en Romanos capítulo 6, atrás. Dice que éramos esclavos. Porque el pecado, ¿de qué se aprovechó? De mi incapacidad de cumplir la ley de Dios. Yo no puedo. El hombre sin Dios no puede. Por eso producía muerte. La paga del pecado es la muerte. Así es. Y dice Pablo en el verso 14. ¿Sí? ¿Voy bien en el 14? Pero no hemos terminado el 13. Dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sí? Lo que es, ¿sí? No
no una debilidad, no un error, sino No, lo que llama cristiano hoy. pecaminoso. No la embarré. Sí. No, pecado, hermano. Ujú. Y sigue siendo el verso 14. Porque sabemos que la ley, mire lo que la ley. Ya ha dicho que es buena, ahora Ahora dice es- que es es espiritual. espiritual. ¿Sí? Mire que el problema no era la ley. Ujú. Sigue diciendo, porque la ley dice, es buena Y es aparte espiritual. es espiritual. Ujú. Y mire lo que sigue, el problema somos nosotros. Pablo Más está diciendo, el yo. problema soy yo. Ujú. Porque mire cómo somos. Soy Soy carnal, Ujú. vendido al pecado. ¿Ya? Soy carnal, Ujú. vendido al pecado. Ahora sigue diciendo el 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Ujú. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ujú. Eso hago. Eso hago. Ujú. Está hablando de esa esclavitud del Ujú, pecado, ¿no? ujú. Termina siendo el ser humano, pregúntale al ser humano sin Cristo. Termina siendo, es que no puede, como no puede, Ujú. terminará haciendo aquello que no le agrada, Ujú. porque no puede. Mira, hay mucha gente afuera. Porque Pablo está diciendo, el pecado es pecaminoso, o sea, es Ujú. decir, es desagradable, ¿sí? Pero entonces él dice, eso que aborrezco tanto, lo termino haciendo muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta naturaleza que tengo, ¿sí? Es viada al pecado, Nada, inclinada. sí, inclinada al pecado. Pero entonces él mismo también va a hablar de más adelante de la... Y es el 16, ¿cierto? Ujú. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. Es buena. Ujú. De manera que ya no soy quien hace, soy yo Aquello. quien hace aquello, sino El pecado, el pecado que mora en mí. en mí. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en En mi mi carne no mora el bien. Porque dice, el querer el bien está en mí, pero si yo Pero- que no está, no el hacerlo. Pero no el hacerlo. Ujú. ¿Ya? Quiero, Esto parece un trabalenguas Sí. de Pablo, pero no, y es una teología fuerte. y aquí nos va a llevar a algo. Aquí como que cambia un poco y nos va Ujú. a hacer pensar en algo. Aquí ya cambia algo Pablo en lo siguiente. Dice, quiero hacer el bien, ¿sí? Pero no el hacerlo, ¿ya? Mire que ya Pablo está mostrando una evidencia de algo. Ya Dios ha tocado el corazón de un Pablo. Viene de algo que dice, descubrí que la ley es santa, justa, pero yo soy carnal. Ujú. Pero ya hay algo en Pablo, tiene un sentir, Ujú. El anhelo. el querer, Ujú. ¿sí? Eso pasa con el cristiano. El cristiano ya quiere agradar a Dios, aunque muchas veces Tenga una lucha. tenga la lucha. Tenga la lucha. ¿Cuál lucha? Por decidir hacer lo que tiene que hacer y el no querer Siempre hacerlo. va a ser una ¿Sí? lucha. Tiene una lucha La constante. carne y el espíritu se oponen en nosotros mismos, ¿ya? Pero ¿va a ser duro vencer? Sí, pero ya tenemos Ya lo el puede poder. hacer. Antes Sí. estamos totalmente derrotados. Lo puede hacer. Por eso ya usted puede vivir para Dios. Amén. ¿Sí? Porque aunque tenemos esa lucha constante, podemos ya vivir para Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, sigue. 17. De manera que ya no... No, estamos en el 18. ¿En el 18? Ah, sí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Sí ve que ya lo quería? Ya quiero hacer el bien. Pero no el hacerlo. El problema de mucha gente, óigame eso porque hay gente que se excusa con eso. El problema es que hay mucha gente que no lo hace porque no quiere, ¿sí? Pero el cristiano quiere Ya hacer el quiere, bien. quiere, Sí, quiere. quiere. Sí, quiere. O sea, ya es un anhelo del cristiano hacer el Y va a bien. fallar, escúchame, va a fallar queriendo agradar a Dios. La diferencia, aquel que no conoce a Cristo falla queriendo fallarle. Ujú. Pero aquel que ha sido transformado por la gracia del Señor, todavía como está en esta carne, tiene una lucha. Ujú. La lucha no va a desaparecer.
Antes, bienvenido a la lucha. Claro que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tenemos residuos de pecado, pero estamos en la lucha. Está inhabilitado. Pero ya tenemos. Sí. O sea, está Quiero. inhabilitado, pero está la voluntad, el deseo de agradar a Dios, de querer. Y mire lo que sigue diciendo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, él está diciendo, y si no hago el bien, entonces ya no es por mí, porque no querer hacerlo, es porque este pecado que está ahí todavía, esos residuos de pecado, me hacen hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros sabemos, ya ahorita sabiendo que la murmuración, el rumor, todo eso es malo, uno dice, yo no quiero hacerlo, pero a veces lo hago, a veces caigo en eso. Eso es lo que está diciendo Pablo, para que vamos a entender un poquito. A veces lo hago, yo quiero hacer el bien, ya sé que es, pero a veces hago lo que no quiero, o sea, por el pecado que todavía esos residuos de pecados que todavía están en nosotros, están inactivos, pero están ahí, ¿sí? Pero la diferencia es ¿cuál? Que ya el pecado no gobierna sobre nosotros. Así es. Ya no me esclaviza. Ya no me esclavizó el pecado. Ya no tengo hábitos que me esclavizan. Por eso en el cristiano el pecado no es un hábito. Un hábito. No es un hábito. El cristiano falla o peca, digámoslo claramente. Peca, pero no es habitual en su vida. Cuando usted se le volvió habitual, qué pena. Pero eso ya no. Ya no, un cristiano no puede hacer. No es algo habitual. El cristiano no puede vivir una constante de pecado. En el discipulado decíamos, hablando de la justificación y todo eso, que todo eso hay que hablarlo. Nosotros no somos, escúcheme, aunque la Biblia nos llama santos, y uno a veces cree que santo no es el que peca, no, escúcheme que es santos y que son pecadores. Mire, hay gente que es pecador, pecadores tratando de ser santos. Ese es el inconverso, que no conoce a Cristo. Un pecador tratando de ser santo. Pero nosotros, aquellos que aceptamos a Jesucristo, cambiamos no dejamos de ser pecadores, pero cambiamos, si se puede decir así, de estrato un poquito. Porque nosotros ya somos santos por la obra que empezó Cristo en nosotros. Pero usted sabe que somos nosotros, somos santos, que a veces pecamos. Esa es la diferencia. No somos pecadores tratando de ser santos. Somos al contrario, santos que a veces pecamos, no por lo siempre, que dice Pablo. A veces, porque termino haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Sí. Por el pecado. ¿Cuántas veces yo sé que, y quiero y sé que el mandamiento es bueno, que no debo colarme en el Transmilenio, pero lo terminé haciendo porque yo vi que todos se metían y lo hice. Y eso que usted sabe y dice, uy, Dios mío, no, me equivoqué, y uno llega con una carga en la casa. ¿A cuántos les ha pasado? Que han llegado a veces con una carga porque dice, hice esto, hombre, no debe hacerlo. O que alguien se echó una mentira y uno estaba ahí, ¿cierto? Y uno, sí, no pudo. Ayer hablaba con Entonces alguien. uno dice, Dios mío, esa carga dentro de usted que le está diciendo, esa lucha que le está diciendo, se equivocó. Estaba muerto, por eso no sentía nada de eso. Sí. Pero ahora estás vivo y sientes esa lucha de decir, viene el Espíritu Santo y te redarguye. Ayer le decía a alguien y me decía, pastor, me escribía a alguien y me decía, pastor, ayer volví a pelear, volví a hacer esto, y le decía, no se preocupe, reconozca, pida perdón, levántese y mañana lo vamos a hacer un poco mejor. Iglesia, no seremos perfectos nunca, porque eso es mentira. Hasta que seamos glorificados. Sí. Esto es mentira. No busque la perfección acá. Entienda que siempre vamos a fallar, pero la próxima vez que falle, lo voy a hacer un poco mejor. No voy a ser mejor para fallar, sino mejor para no agradar fallar. A Dios, sí, exactamente. Y mire lo que es el 21. Dice, para que terminemos, el tiempo ya se fue. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿sí?
me deleito en la ley de Dios, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, ¿sí? En mi hombre interior hay una ley, la ley de Dios, pero en mis miembros hay otros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La pregunta ahí, ¿a cuál ley sigue? Sí. ¿La ley de Dios o la ley de tu mente? La ley de tu mente dice que nos lleva cautivo a la ley del pecado. Sí, mire, nótese que dice la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. La renovación está en nosotros. Viene para deleitar. Se nos deleita en la ley de Dios. Y ahí dice Pablo en el 24, el famoso versículo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está. ¿Quién nos liberó? Sí, Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es decir, la carne, nuestra naturaleza, siempre va a querer servir a la ley del pecado, pero que su interior se goce en la ley de Dios, sea un deleite la ley de Dios. Y es bueno ello, ¿sabe por qué? Porque eso nos va a hacer entender que usted y mi persona sin Dios no somos nada. Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿sí? Está diciendo la más baja, la naturaleza nuestra, el estado más bajo es miserableza, ¿sí? ¿Por qué? Hago lo que aborrezco. Eso es por eso el cristiano no se siente bien pecando, porque eso es sentir la miserableza de nuestra ley de la carne, ¿sí? El problema de nosotros es este estuche, que mientras estemos aquí todavía tendremos la lucha. Así es. Pero la diferencia es esto, hermanos. Aunque la lucha no ha desaparecido y no desaparecerá, la diferencia es esto, que podemos vencer porque estamos en Cristo el Señor. Así es. Vamos a orar por nuestras peticiones. Bueno, y ahí está la solución. Pablo dijo, Jesucristo es la solución. Es la solución para la ley del pecado, ¿sí? Es Jesucristo la solución. Vamos a orar por nuestras peticiones en esta mañana. Nos extendimos un poquito por gracias este por tema sus paciencias de Pablo y con ello concluimos el tema de la ley. Hasta hoy fue, pero si ve que hicimos todo el recorrido desde el antiguo, lo pasamos al nuevo y hacemos conclusión ¿en quién? En el apóstol Pablo, que es aquel que usan para el grande oponente de la ley, y mire que no se está oponiendo, está extendiendo la explicación, está diciendo el mandamiento es bueno, es santo, es puro, es espiritual. Antes mire las características que Pablo le da a la ley. Está diciendo el problema no es la ley, el problema somos nosotros, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. El problema Pablo no era cambiar la ley, el problema era cambiar al ser humano para que pudiera cumplir la ley. Entonces el evangelio cambia al ser humano para poder cumplir la ley, o estar, por lo menos tener ya la intención, el deseo y el querer agradar por eso a Dios. usted y yo Para nos eso vamos es a la sentir gracia. muchas veces mal cuando hacemos ¿Cuándo se sentir un cristiano preocupación? Cuando se peca y no sienta, se siente mal, como si nada. Bendito O sea, Dios. no, eso ya, ahí tiene que sentir preocupación. ¿Por qué? ¿Cuál ley lo está dominando? ¿Cuál ley lo está señoreando? El Porque cristiano cuando se ve. el cristiano hasta lo más pequeño cuando falla dice, ¡ay! Dentro, porque el hombre interior se deleita en la ley de Dios, sus miembros no. Pero entonces él dice, uy, el interior, el interior está diciendo, falla a Dios. Y uno se siente mal hasta con lo mínimo. Con lo mínimo, oiga, uno llega a sentirse mal. Pero cuando el cristiano no siente nada, es decir, ¿qué ley lo domina? ¿Qué ley lo domina? ¿Sí? Entonces, ¿En qué ley está viviendo? ¿en qué ley estamos viviendo? Vamos a orar, vamos a orar por Tiago Gallego, Alejandro Gallego, y por cada una de sus peticiones que en esta mañana están allí, amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque a través de tu palabra hemos
sido provistos de luz para nuestra vida, porque la Biblia dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y hoy, Señor, a través de tu palabra hemos comprendido tantas cosas por las cuales no alcanza nuestra justicia, no alcanza, Señor, pero recurrimos a ti. Señor, gracias porque tus mandamientos y tu ley es santa, es espiritual, produce vida, es pura, Señor, es buena. Señor, hoy entendemos que el problema no es tu ley, no son tus mandamientos, el problema somos nosotros, esta naturaleza que tenemos que va en constante en contra de tu palabra, en contra de tu mandamiento. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a vivir en tu ley, Padre, porque nuestro hombre interior se deleita en la ley tuya. Dios, gracias, porque aunque muchas veces, Dios, hacemos lo que no queremos, Dios, tú, Jesús, eres suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos y para hacernos caminar bajo tu palabra y tus principios. Por eso todo aquel que ha sido examinado por tu palabra, la única solución es mirarte a ti, es correr a ti, porque nuestra condición es una condición miserable en nuestros miembros. En cuanto al pecado, Señor, por eso corremos a ti, corremos a tus brazos, a tu presencia. Gracias porque tú eres la solución para nuestra vida. Gracias porque nos libraste de la esclavitud, Señor, en que vivíamos, Señor. Y ahora queremos hacer el bien, queremos cumplir tu palabra, queremos vivir por tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Oramos también por cada petición en esta mañana. Oramos por Tiago, por este bebé, lo ponemos delante de ti para que tú obres conforme a tu propósito y a tu voluntad en la vida de él, Señor, para que obres, Señor, en su ser. Tú sabes todas las cosas y lo conoces mejor que nosotros, entonces tú puedes obrar en la vida de él de acuerdo a lo que tú vas a hacer en su vida, a tu propósito y a tu voluntad perfecta. Así oramos por cada petición que se levanta en estas mañanas en los hogares de mis hermanos. Dios, Joana, oramos para que tú obres en ellos de la cesárea que le irán a hacer, Señor. Así es, Señor, por cada petición. Que ese parto sea, así es, Padre, Señor, está delante glorioso. cada Dirígelo, está guíalo. delante de ti, Señor amado, Si es posible que le hagan la cesárea, pues tú es, acomodarás todo. Así si no, es, Padre, que sea un parto normal. Así es, Señor. Fortalece a aquella mamá, esa Aleluya. Criatura que viene en su vientre. Aleluya, Padre. Recordamos a Joana en tu presencia. Así es, Padre. Para que allí donde esté, Señor, tu gracia, favor y tu poder haga conforme a tu voluntad. Glorifícate en su vida. Así es, en nombre Padre. de Jesús. Oramos por las peticiones Gracias, que Dios. se levantan en casa, peticiones laborales, Amén. de salud, familiares, peticiones de madres o de hijos que claman allí en sus hogares, y te pedimos, Señor, que conforme a tu propósito y a tu voluntad obres en este día, hoy para con nosotros. Gracias porque hoy, Señor, podemos estar confiados de que tú escuchas la oración y que nuestras peticiones están delante de ti, y podemos descansar de que tú harás conforme a lo que tú tienes para nosotros, a tu preciosa voluntad y perfecta voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios le bendiga grandemente. Gracias por tenernos paciencia. Nos pasamos un poco hoy, pero concluimos con este tema, así que Dios le bendiga grandemente. Recuerde, deleítese en la ley de Dios, que su interior se siga deleitando en la ley de Dios, y que cada día usted se pare y diga, ¿en qué ley estoy viviendo? ¿Sí? Así que necesitamos cumplir la ley, porque es buena, es perfecta, es pura, es santa. ¿Y qué tiene que hacer? En esa lucha interna que tenemos, siempre determínese. ¿Por qué? Porque ya tiene el poder. Porque ya tiene el poder. ¿Quién te lo dio? Cristo. Ya no te esclavizan. Ya no estamos esclavizados de la ley del pecado, sino que ahora vivimos bajo la ley de Dios. Así es, así es. Eso es lo primero que hace Dios, liberarnos de la ley del pecado
Sí. para que vivamos para Ya otro. no se enseñorea de nosotros. Amén. Aunque hayan residuos, ya no se enseñorea de nosotros. Así que Dios les bendiga. Nos vemos esta noche en Santa Librada. No, por la tarde. 7, claro, hoy toda la tarde estaremos allá, pero a las 7 nuestro servicio, oración e intercesión, y el día de mañana, 5 de la mañana, en nuestro tiempo de oración, y aquí, ayuno congregacional en nuestra sede de Boitá. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, Que Dios bendiga bendiciones, Dios su les vida. guarde.